grado asociado, se estudia simbología del grado, principios fundamentales de Cábala, las 22 letras, principios fundamentales de numerología, primeros elementos de astrología esotérica, constitución del hombre, caída y retorno al reino e historia del martinismo desde Martínez de Pascuali hasta nuestros días. En el segundo grado, en el grado iniciado, se estudia simbología del grado, Cábala, los sefirot, los nombres divinos, la letra Shin y su importancia en el nombre sagrado, astrología esotérica, los 12 signos y los 7 planetas, primeros elementos del hermetismo, el nacimiento y sus misterios, historia de la iniciación del siglo XV a nuestros días, alquimistas, rosacruces y francmasones. Y en el tercer grado, el grado superior, se estudia simbología del grado, Cábala, estudio y comentario del Sefer Yetzirah, numeración cabalística, los pentáculos, astrología, la influencia recíproca de los signos y de los planetas, teoría del horóscopo esotérico, la muerte y sus misterios, elementos de magia, el círculo y los instrumentos mágicos e historia de la tradición esotérica de Ran a nuestros días. Ese es el plan de estudio de cada uno de los 3 grados de la orden. Verán ustedes que hay ciertos temas que se repiten en cada uno de los grados, como por ejemplo simbología, Cábala, astrología esotérica. Fundamentalmente, los estudios dentro de los grados martinistas o los estudios relacionados con la ciencia esotérica que se estudian dentro de la orden martinista suponen el conocimiento de la simbología, es uno de los estudios, Cábala, astrología, esotérica, ahora les voy a dar una explicación de cada uno de estos, numerología y, en general, una serie de elementos simbólicos y ritualísticos. ¿Por qué la orden martinista enfatiza tanto el aspecto del conocimiento cabalístico o de la tradición conocida como la Kabbalah o pronunciada en español Cábala? Porque esta ciencia esotérica tiene muy definido precisamente este tema o esta consideración respecto al estado humano de haber participado con orden espiritual, de haber caído desde ese orden espiritual y tener los elementos para constituirse o reintegrarse a ese orden espiritual. La Kabbalah es un sistema iniciático que se origina dentro de la tradición hebrea, judía, sin embargo que luego se va a ampliar muchísimo porque va a haber todo un movimiento que va a ser llamado los cabalistas cristianos. Eso hay que precisar, por cierto, qué se entiende por cristiano, cosa que pude comentar en la primera conferencia. Si alguien tiene alguna duda de eso, puede preguntar al último determinada disposición. Entonces, la Kabbalah es un sistema esotérico cosmológico que explica bien las relaciones que hay entre el hombre, la naturaleza de la divinidad y el universo. Y establece precisamente la misma idea. Los seres humanos, dentro de un estado espiritual, un estado ideal, que en hebreo se llama Adam Kadmon, o sea, el hombre primordial, vivía en un mundo cercano a la divinidad, que era el estado de precisamente Adam Kadmon, un estado que en la tradición cabalística también se llamaba el Pardes, que se traduce como el jardín, una forma que sería el jardín del Edén, que en el aspecto bíblico era un símbolo de ese mundo espiritual. Precisamente el jardín del Edén simboliza ese mundo espiritual, y la expulsión del hombre del jardín del Edén está simbolizando la caída del hombre. O sea, todos estos textos tienen un contenido esotérico que se puede trabajar mucho. Ese es el aspecto que los cabalistas llaman del Sod, es decir, del misterio. Todos los textos de la Torá, la Biblia en general, tiene 4 niveles de interpretación, y el más profundo es el nivel del Sod, que es el nivel del secreto al cual profundizan los cabalistas. Entonces, esta doctrina cabalística tiene muy claro ese aspecto. La naturaleza humana esencial supone la vivencia en ese estado, y por medio de una caída, de una expulsión, el ser humano empieza a conocer otros planos más pequeños, más densos, otros mundos más densos, hasta experimentar el último mundo, que es, se le llama en Kabbalah el Olam Asiá, o sea, el mundo de la acción,
hasta experimentar el último mundo, y en ese mundo debe realizar una serie de trabajos, una serie de prácticas, una serie de mitzvot, una serie de preceptos que le debe ir conduciendo hacia esa reintegración. Entonces, esta tradición cabalística tiene muy claro eso. Por eso es que la orden martinista enfatiza mucho estos estudios cabalísticos, y los grandes martinistas, o incluso los fundadores de la orden martinista, Bus, Stanislav de Guaita, Pedro, etc., los iniciadores de esto, eran grandes cabalistas, eran expertos cabalistas, y dejaron en los estudios de la orden martinista de forma muy clara esta ciencia que es la cabala. ¿Por qué se estudia? Porque actúa como herramienta que nos permite esa reintegración, nos permite esa toma de conciencia de aquello que es superior. Otro de los estudios de la orden martinista es la astrología. Y yo les comenté, astrología con su aspecto esotérico, porque, bueno, dentro de lo que nosotros comúnmente conocemos como astrología, difícilmente podemos decir que realmente eso es astrología. Ahora, si algo de eso le podemos llamar astrología, sería un aspecto exotérico de la astrología, un aspecto exterior, un aspecto externo, que es muy disímil incluso con ese otro aspecto interior o esotérico. La astrología, en términos más simples, no apunta al conocimiento de los caracteres nuestros, que es lo que se habla en astrología exotérica, así como que cada ser humano se circunscribe a un modelo caracterológico de 12, que son los signos del zodiaco, entonces los virgos tienen estas características y eso. Pero eso es muy ambiguo porque la humanidad no se logra incluir dentro de 12 formas. Ahí hay muchos más detalles que la astrología exotérica pasa por alto. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del signo o del signo del que somos, por el tiempo en que nosotros nacemos en el año, estamos refiriéndonos únicamente a la posición del Sol dentro del cielo en el momento en que nace. Pero sí, en astrología también se tiene que entender la posición de la Luna, la posición de Júpiter, de Mercurio, o sea, faltan todos los demás planetas que establecen ciertas características. Entonces es muy ambiguo todo eso de lo que se conoce como astrología externa. Entonces, la astrología esotérica no apela al conocimiento del carácter externo que nosotros tenemos, sino que precisamente apela al conocimiento de nuestra personalidad, de ese yo que es de naturaleza espiritual. Entonces, este simbolismo astrológico, este simbolismo planetario, va a apelar a un modo de ser o un modo de entender, no el aspecto exterior nuestro, sino el aspecto interior. Y cómo ese aspecto interior sufre también, como toda la naturaleza, una regularidad cíclica, en donde cada cierto tiempo se comienzan a experimentar cosas muy distintas. Por ejemplo, en verano se experimenta cosas muy distintas en invierno. Lo mismo ocurre con esa alma o con ese yo interior que nosotros tenemos. También va atravesando ciertos ciclos. Y la astrología esotérica lo que hace fundamentalmente es apelar a esos ciclos que experimenta el ser humano, que son ciclos vitales y universales, son ciclos eternos, que son independientes de cada una de las vidas que nosotros podemos vivir, sino que apunta a esa vida única que es espiritual. Fundamentalmente la astrología, regularidades o ese ordenamiento cíclico de ese aspecto interior nuestro, entonces nos permite nuevamente ir conociendo esos pasos que vamos dando en el sendero hacia la reintegración. Nuevamente, siempre estas ciencias están hechas para lograr un fin muy específico al cual le llamamos reintegración. Por cierto que hay mucho detalle. Yo estoy haciendo un panorama muy general sobre esto. Hay mucho detalle, hay mucho concepto, hay muchas materias que están incluidas dentro de cada una de estas ciencias. Y los martinistas vamos conociendo esa ciencia y vamos entendiendo lo que va ocurriendo en ella. O sea, ese es el camino también, o sea, el proceso de conocimiento del iniciado. Esto, si bien, como lo dije en un comienzo, la orden martinista apela a ese acto emocional, a esa unión emotiva ante lo más sublime, esto no es ajeno al rigor de estudio y al rigor en cuanto a nuestro desarrollo intelectual que nosotros debemos tener. El martinista conoce la ciencia esotérica y la aplica. La diferencia está en que no la aplica para lograr fenómenos externos, no la aplica con el fin de crear prodigios, no la aplica con el fin de llamar la atención o de convertirse en un raro. La aplica con el fin de integrarse existencialmente en su propia vida, con el fin de lograr esta reintegración.
Eso es una diferencia radical entre el aficionado al esoterismo y el esoterista. Es una diferencia radical. El esoterista no busca, su objetivo es el fin final, como decían los antiguos filósofos. No es el objetivo, no son fines específicos, no fines de a poquito, ir alcanzando cosas, sino que busca ese fin final. Ahora, en ese camino hacia ese fin final, o sea, esa meta final, claro que se van desarrollando una serie de facultades, se van desarrollando una serie de cosas, o se van ampliando muchos conocimientos, pero ese no es el objetivo del esoterista propiamente. Otro de las ciencias que se estudian es la numerología, como ya aquí lo comento. Y la numerología no supone, evidentemente, que el conocimiento de los números tal cual nosotros lo utilizamos como para sacar cuentas, sino que es el conocimiento de las regularidades, incluso materiales, que tiene la vida. O sea, la propia materia, la que nosotros llamamos materia, tiene un ordenamiento que es geométrico, un ordenamiento que es matemático. Y así como el mundo material tiene ese ordenamiento, porque estamos tenemos una perspectiva de medida, una perspectiva de algo que es mensurable, o sea, algo que es medible. Por ejemplo, solamente me acordé etimológicamente, esto que es una mesa, supone, la etimología de la palabra mesa es algo que es medible, mensurable. Una mesa es algo que es mensurable, que es medible. Entonces nuestra percepción tiene eso, y tiene ese ordenamiento matemático, tiene ese ordenamiento numérico. Pero lo que ocurre, y es lo que siempre han enseñado los esoteristas y la orden iniciática, es que no tan solo el aspecto material tiene esa estructura matemática, esa estructura geométrica, sino que nuestras emociones también, nuestros pensamientos también, y nuestra vida espiritual también. También sigue este ordenamiento regulado de medida, no medida a nivel, está claro, no medida a nivel de cómo nosotros las percibimos materialmente, sino que son otras medidas con características más sutiles, pero son medidas también. Entonces, la numerología establece un conocimiento sobre las cosas que es un ordenamiento numérico en donde cada número va a referir a un aspecto de la realidad que no es material, sino que trasciende precisamente en todos estos ámbitos que les comenté, que también siguen la misma regularidad numérica o geométrica. Entonces ahí el 1 va a significar algo, el 2 precisamente, en el fondo lo que van a significar van a ser cierto ordenamiento universal, o sea, leyes universales. La numerología se utiliza muy bien para conocer leyes universales, las leyes que rigen este ordenamiento regular geométrico de todo cuanto existe. Precisamente conociendo este ordenamiento regular, incluso conociéndolo externamente, por ejemplo, alguien que se asombre en una experiencia ante un paisaje, por ejemplo, alguien que vea un paisaje y vea esta regularidad tan impresionante que le da un paisaje, ocurre lo mismo con el que entra a la catedral, ocurre lo mismo con el que ante algo sublime inmediatamente trata de alcanzar eso. Ante la contemplación de algo ordenado, algo maravilloso, se despiertan estos deseos de búsqueda, estos deseos en que eso externo que es tan perfecto, de alguna manera también me recuerda que en mí hay eso mismo que es perfecto. Entonces, esta regularidad, que en el caso de la numerología se trabaja con el número, también nos permite esa elevación de nuestra propia percepción, de nuestra propia evidencia, a la búsqueda de esa reintegración. Por eso es que tanto la Kabbalah como la astrología como la numerología se repiten en los estudios de cada uno de los grados. Cada uno de los grados va ampliando. Otro de los elementos que se repite es la simbología. Y en la simbología está contenido el aspecto ritualístico que nosotros los martinistas practicamos. Se ha dicho mucho sobre este aspecto, se escribe mucho, al parecer, por algún motivo también algo superficial. La gente le llama mucho la atención el aspecto ritualístico, el aspecto de esto, o lo que se ha llamado magia ceremonial o teurgia. Sin embargo, esto es como quien maneja grandes conocimientos. Por ejemplo, un ingeniero que se forma y logra tener acceso o crear muchas cosas en su ámbito,
Eso está muy bien, pero para llegar a eso tiene que partir estudiando cosas muy simples como adiciones, sustracciones, o sea, el camino hacia ese perfeccionamiento no es buscar realizar muchas cosas, sino que ir paso a paso dominando las cosas más simples. Esto también ocurre en el esoterismo. El ámbito ritualístico, el ámbito de práctica simbólica activa, que se ha llamado teurgia, todo eso, es un resultado añadido a nuestra búsqueda personal. No es algo que se debiese buscar en sí mismo. Yo quiero llegar a hacer tales cosas. Eso, al menos dentro del camino martinista, eso no se busca. Eso es un resultado que se da, pero lo que se busca es otra cosa, es esta integración. Y dentro de esta simbología del grado, de cada uno de los grados de la orden, o esta simbología ritualística, no solamente a nivel de estudios, que nosotros recibimos los estudios martinistas, sino que a nivel de prácticas en la logia. En la logia martinista se trabaja precisamente con rituales, que es el método de estudio, o es el método que tiene la orden martinista para transmitirnos ese conocimiento. Y esa práctica ritual supone de nuestro manejo en estas otras ciencias que ya he comentado. Está claro qué es eso que llamamos doctrina de la reintegración, y de cómo estas ciencias esotéricas lo que hacen es promover ese camino hacia esa reintegración. Y que ese es el único objetivo que, por cierto, tienen los estudios esotéricos. Mayor estudio que eso, o sea, mayor objetivo que eso, no debe tener. Ahora, sí, evidentemente, que en el camino hacia ese objetivo, uno tiene que ir paso a paso, estudiando la ciencia, estudiando, aplicando y eso, y comprobando esa unión permanente que existe entre nosotros y lo espiritual, una unión que es tan interior, que es tan intrínseca a nosotros, que nunca la hemos perdido aparentemente, nunca la hemos perdido. Pero sí, como decían los antiguos iniciados, la olvidamos, pero olvidar no significa perder. Entonces, dentro de los estudios martinistas, estas ciencias esotéricas buscan precisamente eso. El trabajo que se hace en la logia, particularmente aquí en la logia Lux in Tenere, que organiza estas conferencias y que es una logia, una delegación de la orden martinista aquí en Santiago. El trabajo que nosotros realizamos es un trabajo de esta naturaleza. Trabajos de estudio, nos reunimos en tenidas de instrucción, a estudiar los discursos correspondientes al grado, y a practicar dentro del sistema simbólico los rituales que nos permiten ir comprendiendo paulatinamente, a la medida que nosotros mismos nos vamos desarrollando, el ritual va dándonos más información. Eso es precisamente el por qué se practica el ritual. Porque nosotros comprendemos el ritual o algo que no sea ritualístico, lo comprendemos según nosotros. Mientras más depurado, nuestra comprensión sea más amplia, el ritual más nos va a significar. Por eso que es un trabajo permanente. Y en la logia Lux in Tenere se hace ese tipo de trabajo. Se hacen las tenidas de instrucción, las tenidas generales y otras actividades que son en ciertas épocas, en donde se estudian estas ciencias, se practican estos rituales y se le agrega a esto la posibilidad de hacer todo este camino en conjunto, que es lo más necesario a nivel de estudios esotéricos. Difícilmente el camino esotérico se hace leyendo de forma aislada libros de esotérico. Difícilmente, porque además hay que pensar que los libros de los grandes esoteristas, ya sea ya sea Stanislas de Weintraub, los grandes esoteristas, ellos no escribían libros enseñando al público en general las verdades que ellos transmitían realmente. Eran libros de difusión. Entonces, los estudios esotéricos no están en los libros. No están en los libros. Si estuviese todos los libros, entonces no tendría razón de ser la orden martinista o una orden iniciática. ¿Para qué? Esto es algo necesario tener en cuenta, porque aquel interesado realmente en los estudios esotéricos poco va a encontrar en libros publicados, porque la definición misma de esotérico implica que este ámbito esotérico no está nunca publicado. Y los esoteristas tenían claro eso. O sea,
explicaban cosas que podían ser interesantes para el público profano, para animarle su búsqueda, para eso era, para que se encontraran con el libro, leyeran, le llamaran la atención y empezaran a buscar y luego empezaran su camino. No eran, los libros mismos no son ese camino, al menos iniciático, claro, no es una orden procedurista, sino se recibe a aquellos que quieren seguir este camino y están dispuestos a iniciarlo con la regularidad, el orden y la disciplina que implica. Entonces, de esa manera concluimos el tema de esta segunda conferencia. Recuerden que en la próxima conferencia, que es el próximo sábado, se va a tratar ese aspecto social, cómo la iniciación en los misterios de la orden martinista supone ese encuentro del hombre de deseo, que es un concepto técnico de la orden martinista, el hombre de deseo con la divinidad. ¿Cómo se realiza esto? Y cómo a partir de ese encuentro entre ese Dios que debe estar en nosotros y debemos captarlo interiormente y vivir en unidad con Él, prepara al propio iniciado para ser más útil a la propia sociedad, más útil al desarrollo colectivo. Eso va a ser la tercera instancia. Entonces, ahora, si alguien tiene alguna duda respecto al tema, o quiere aclarar algo, o lo que sea, lo pueden preguntar. Lo que sea. Yo tengo una consulta. Sí. Usted aludió a un concepto llamado segundo templo. ¿Cómo? Segundo templo. ¿A qué se refiere? ¿Esto está dentro del programa, dentro de lo que viene posterior al primero? ¿Qué es eso? A ver, cuando el 3 de agosto de 1913 TD publicó los rituales, la estructura de rituales, o la estructura de grados, más bien digo, de la orden martinista se dividía en dos templos, un primer templo y un segundo templo. El primer templo consistía en estos 3 grados más el cuarto, que es el grado iniciador, y el segundo templo le llamaban ellos el grado 5, 6 y 7. Entonces son 7 grados los que se estructura la orden martinista en conjunto. Lo que ocurre es que debido a las dificultades que había en esa época, esto ocurrió en 1913, muy cercano, y Papus falleció en 1916. Entonces, es muy poco el tiempo en vida de Papus en que la orden martinista trabaja con rituales. Eso significó, bueno, después de la muerte de Papus viene esta desintegración del Consejo y nunca se volvió a articular de nuevo. Entonces, lo que significó en la práctica es que nunca propiamente tal se llegó a trabajar realmente en el segundo templo. Nunca quedó estructurado por motivos históricos, nunca. De hecho, varios grupos y varias logias martinistas que se formaron en la época ni siquiera lograron trabajar en el 4º grado del primer templo, porque era muy difícil. En esa época, claro, hoy en día si tenemos alguna duda, si los martinistas de acá tenemos alguna duda, o los oficiales de acá, escribimos directamente a la sede soberana, en 3 segundos del día ya está ese mensaje ya, pero en esa época no. Entonces, dentro de esa misma época, muchas logias martinistas ni siquiera lograron trabajar en los 3 grados del primer templo, y ni siquiera lograron practicar o poner en funcionamiento los reglamentos martinistas. Entonces, ese segundo templo nunca se articuló. Quedaron sí el sentido que debían tener, el sentido simbólico que debía tener ese segundo templo. Eso quedó además estructurado más o menos los contenidos que debía seguirse en ese segundo templo, y que como ese segundo templo estaba vinculado a un aspecto espiritual, iniciático que venía del filósofo desconocido y de algunas órdenes a las que había participado el filósofo desconocido, que incluían estas enseñanzas martinesistas, francmasónicas, espirituales, todo eso, incluyendo además las enseñanzas de Böhme, de Jacob Böhme, que era un maestro del esoterismo que influyó mucho en el filósofo desconocido. Entonces, lo que se quedó a la posteridad del segundo templo fue la estructura de 3 grados, que era el grado 5, 6, 7, ni siquiera los manuales tienen nombre esos grados, sino que era el grado 5, 6, 7, porque el nombre era privado, era desconocido. Lo que quedó es esa estructura y más o menos lo que debía significar a nivel iniciático. ¿Sí? Eso
Pero nunca se practicó ese segundo templo, nunca. Y después fue muy difícil, después de las guerras mundiales fue muy difícil rearticular esto. Algunos lo rearticularon diciendo que ese segundo templo, ¿en qué consistía? Algunos ni siquiera sabían eso, del segundo templo. Decían, bueno, este segundo templo, ¿qué se estudia? Se estudia la orden de Martínez Pascual, o se estudia no sé qué, nadie sabía. Sin embargo, los oficiales que se constituyeron en el Consejo Supremo el 25 de diciembre, y particularmente el actual gran maestro de la orden martinista, sí ya está estructurado su mundo. Pero no son, cuando uno se adentra en los estudios martinistas, empieza con los primeros grados del primer templo. Y pasa el primer grado, segundo grado, tercer grado, y después el cuarto grado no se le da a todos, sino que es una consagración solo para algunos. Y el paso al segundo templo es honorífico, solamente también se le da a algunos. A nivel de estructura, el segundo templo se parece a lo que en francmasonería son los altos grados. La masonería tiene en su fundamento los 3 grados del simbolismo, que son el aprendiz, compañero, maestro, y después cada rito agrega sus altos grados, que en el caso de los ritos constantivos aceptados son del 4 al 33. Pero hay muchos más ritos que tienen menos grados o que tienen más. Entonces el segundo templo actúa como altos grados. Pero tiene un contenido iniciático y también tiene un contenido de estudio. Sí. Pero se sabe poco a nivel histórico, porque, como digo, nunca se trabajó realmente en eso. Hay muchas tradiciones, por ejemplo, después se habla de un martinismo francés y un martinismo ruso, una distinción que es muy ambigua, porque en el fondo todo el martinismo francés y todo el martinismo viene de la estructuración de Papus y filósofos conocidos. Y algunos van a incorporar lo que querían, entonces se perdió esa estructura y no se trabajó bien en eso. Pero hoy en día sí, está totalmente estructurado. Ese es el segundo tema. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario sobre el tema. La vez anterior yo le pregunté un poco sobre el lugar de la teurgia. Usted me dijo que se relacionaba principalmente a los ritos de iniciación, a la práctica ritual. Después yo quedaba con otra palabra que se parece a teurgia, que es el concepto de liturgia, que se utiliza mucho en la Iglesia católica. Yo fui católico antes, y el concepto de liturgia hace relación a la misa, a los demás sacramentos. Dentro de la doctrina de la Iglesia, la liturgia se sitúa dentro de esta acción que se supone hace Jesús para que levantara al hombre de esa caída. Lo que te mencionaba de Adán, dentro de la Iglesia se usa el concepto de pecado original. Entonces Jesús viene por su muerte a liberar al hombre de ese pecado, y eso actualmente se consigue a través de la liturgia. Por lo que usted menciona, dentro de la práctica ritualística es como un modo de estudio simbólico que apela a quizá la intelectualidad, pero principalmente a la emoción. Ahora, además de ese carácter de estudio, los rituales tienen otra connotación similar a esto que yo mencionaba de la Iglesia católica, solamente como un método de aprendizaje didáctico. A ver, es que ese método de aprendizaje tiene que ver con eso. O sea, la diferencia que hay, la diferencia fundamental que hay entre ese modo de perfeccionamiento hacia esa reintegración que aplica una orden iniciática esotérica como la orden martinista a lo que se aplica comúnmente, porque este tema de la reintegración está presente en las religiones. Claro, está presente incluso en las corrientes filosóficas o las corrientes de pensamiento, todas, porque es una constatación natural, no es parte de alguien. La diferencia está en que ese proceso de reintegración dentro de una escuela iniciática se fundamenta siempre en el conocimiento. No en el conocimiento, entiéndase, intelectual, sino que también un conocimiento experiencial. No solamente en una creencia. En el caso de lo que usted me llama de la práctica litúrgica cristiana en extensión, porque esto también existe en la Iglesia ortodoxa. La justificación en la doctrina teológica es la fe, fundamentalmente la fe. La práctica también, o sea, los actos caritativos también tienen un contenido
sin actos de bien van en la fe. Pero la justificación fundamental del hombre, o sea, lo que permite esa integración del hombre en esta tradición, es la fe. Y la fe, bueno, muy complejo eso. Porque, por ejemplo, el concepto de fe que hay en la tradición judía, en hebreo fe se dice emuná. Y emuná viene de una palabra que significa imun, que significa trabajo. Por ejemplo, el concepto de fe que hay en la tradición hebrea, que aplica a la tradición cabalística, la fe es resultado de un trabajo. No es previo. En el caso del cristianismo, la fe tiende a ser previa al trabajo. Es una gracia. Es una gracia, no es un logro. Es una gracia. En esta otra tradición, por ejemplo, la fe es un logro. Entonces, la diferencia está en eso. Por eso es que este camino de conocimiento que se propone y se busca en la orden martinista no excluye ese aspecto de reintegración que debe significar el ritual. El ritual, como usted dice, y capta esa diferenciación que yo he hecho entre lo que es intelectual y emocional. Cuando yo hablo de lo emocional es porque el ritual es emotivo en el sentido de que uno está presente en el ritual, no es un estudio ritualístico, no es que uno estudia el ritual, sino que uno está presente, está ahí, está sintiendo lo que está pasando, está sintiendo los olores, está viendo lo que hay ahí, sintiendo la temperatura. Es una cosa experiencial, es una cosa dramática. Y ese drama ritual se debe complementar con los estudios. Y de hecho, para avanzar más en el estudio se utiliza el método ritualístico, pero el ritual iniciático, por ejemplo, en el ritual se dan claves esotéricas para que el iniciado, recordando esas claves, pueda luego hacer un trabajo en él. Pero no solo en eso, el ritual mismo actúa en la propia conciencia del iniciado y le va permitiendo ese progreso espiritual. Ese nivel básico de lo que significa el ritual es compartido. No podemos decir que el fundamento básico, no teológico particular, sino que el fundamento básico de todos los rituales que existen en todas las religiones buscan precisamente eso, la participación activa, la experiencia. El ritual no apela al intelecto, apela a la experiencia. Y eso es común. La diferencia en este caso está en que una orden iniciática, una orden esotérica como es la orden martinista, ese perfeccionamiento, esa reintegración del hombre en su participación con la divinidad, primero es fruto de su propio trabajo. Aquí el concepto de la gracia no es pasiva, el iniciado no es pasivo en este camino, sino que tiene que ser activo. Y hay un concepto esotérico muy interesante respecto al tema de la gracia, en que el iniciado, en la medida de su esfuerzo, por atracción, atrae la inspiración divina. Entonces, no es que el iniciado tiene que estar pasivo a la recepción de la gracia, sino que es activo, y en la medida en que sea más activo, logra ir paulatinamente más recibiendo este contacto, pero se apela al esfuerzo personal. Entonces, esa sería la diferencia. O sea, el aspecto de conocimiento no es contradictorio con ese otro objetivo de integración espiritual, de plenitud iniciática o de plenitud en cuanto a nuestra naturaleza. Los martinistas, todo el sistema simbólico que se estructuró en el orden martinista suponía de la cultura cristiana. Por eso, por ejemplo, Martínez de Pascual iba a decir que el mismo, y que los iniciados debían ser cristianos. Pero entendiendo el concepto que expliqué en la pasada conferencia, cristianos en cuanto a considerar ese aspecto que los griegos llamaban el Christos, que era ese aspecto de aquel ser humano ungido por la divinidad. Porque el concepto de Christos en griego es sinónimo del concepto que había en el judaísmo, que es el Mashiach, el Mesías, son sinónimos. Y el Mashiach en el judaísmo era un ser humano común y corriente que había sido tocado o apoderado por la divinidad para realizar una obra muy específica. Y el Christos griego era el mismo, podemos entenderlo como un estado iniciático. Entonces, en búsqueda de ese estado iniciático, que es el estado de la plenitud, de la integración, de ser uno con la divinidad, como la frase que decía el filósofo conocido, ese estado iniciático es lo que se busca
en la orden martinista con ese espíritu de que el martinismo es cristiano, en ese sentido. Pero uno se encuentra con terminología cristiana dentro de los estudios martinistas, claro. Pero siempre se debe entender que aplica al aspecto esotérico, no al aspecto exotérico de una religión en particular. Porque, claro, el martinismo el martinista puede ser un budista, un judío, no hay ningún problema. Pero la cultura en la que se desarrolló el martinismo era una cultura cristiana. Y Martínez de Pasquali, por ejemplo, al Cristo le va a llamar el gran reparador, precisamente porque en él, en este Cristo, va los seres humanos, este Cristo con su encarnación, con su muerte y luego su resurrección, que son aspectos del ritual, son partes ritualísticas, todo eso es una alegoría ritualística fundamental. Precisamente con toda esa experiencia que esta divinidad encarnada, esta divinidad hombre, experimentó, logra la reparación del estado caído al estado espiritual. Entonces por eso Martínez Pascual este símbolo le llamaba el gran reparador. Eso uno se encuentra con terminología. No sé si puede... Sí, no, totalmente. Lo que sí, otro detalle que es un comentario más etimológico, porque sobre todo dos conceptos, teurgia y liturgia. Teurgia me hace alusión siempre como a la divinidad, Dios. Y liturgia, que es lo que se practica en las iglesias, hace alusión al pueblo, laos. Entonces cuando se habla... el lisos, que era como... Lito de piedra. Claro, pero hacía referencia como a la casa, al lugar donde uno está. Pero como la... Exacto. Pero en todo caso, cuando se habla de teurgia como la divinidad, y tú mismo habla de claro, la cultura cristiana, sí, por lo tanto sí le habla un Dios. Claro, lo entiende, cada uno lo puede entender de modo distinto. A ver, habría que hacer muchas precisiones, porque claro, la orden martinista no es religión en el sentido sectario, o sea, en el sentido de una religión específica, pero en el sentido etimológico de la palabra religión, claro que sí. La palabra religión significa volver a unir. Claro, un camino espiritual, precisamente el camino de la reintegración es volver a unir. En ese sentido podemos decir que es una religión, pero no en el sentido de secta religiosa. Esa es la diferencia. Ahora, el tema del litos y todo eso, claro, el tema de la liturgia hacía referencia como al lugar en donde se aplica el ritual. La teurgia es más sinónimo de la palabra mistagogía, que también se aplica en la teología cristiana, que tiene que ver con los misterios del ritual. Pero la palabra teurgia tiene dos componentes etimológicos. Theos, que es Dios, y ergon, que es trabajo. Esos dos conceptos son los fundamentales para entender lo que es el ritualismo o sencillamente la liturgia. El trabajo dispuesto a la divinidad, o el trabajo divino, eso es precisamente el teurgia. Y eso es lo que es un ritual. Un trabajo es una labor externa, pero en un orden simbólico que supone eso que es divino. Eso es. Ya, si hay alguien que tiene más preguntas o no, para que podamos... Tengo una pregunta, pero es muy X, muy simple. ¿Muy cuánto? Muy X, muy simple, muy cualquier cosa. Apareció en todo eso que, no sé por qué eso me vino, pero quiero preguntar. Decían, creo que en el segundo grado, nombres divinos. ¿Esos son los 72 nombres divinos o no? A ver, sí, este concepto de nombres divinos viene de la Kabbalah. Y efectivamente dentro de esto está ese trabajo o esa práctica que hacían los antiguos cabalistas de los 72 nombres, que en realidad no eran 72 nombres, era una frase que se dividía, bueno, exacto, exacto. Sí, pero aquí en esto, particularmente en este tema, no se hace alusión particularmente a ese trabajo que hacían los cabalistas, sino que a los nombres de la divinidad en la Sefirot. O sea, cada Sefirot tenía un nombre de la Sefirot, por ejemplo, Keter, Josmar, etc. Y además tenía un nombre esencial que era el nombre de la divinidad, que podía ser Elohim, o Shaddai, El Kai, etc. O sea, son nombres de la divinidad. Y estos nombres divinos apuntan no a ese trabajo particular con los 72 nombres, sino que a los nombres de Dios, a los diferentes nombres de Dios, que aparecen en los textos bíblicos y que
corresponden con ciertos niveles en este árbol de la Sefirot, más bien con eso. ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a cerrar esta conferencia. La próxima conferencia va a ser en este mismo lugar. Esperamos sin ambiente fondero, pero va a ser aquí el próximo sábado. Si quieren inscribir, si ya están inscritos, basta que simplemente vengan, si no, se pueden inscribir. De esta manera, con esa tercera conferencia la próxima semana, se termina el ciclo de conferencias de la Orden Martinista en este año. Y seguramente el próximo año también va a haber, no en la misma fecha, o si es la misma fecha, eso no lo sabemos. De todas maneras, si quieren mayor información, mayor ampliación sobre la Orden Martinista, pueden entrar a la página de la logia que está en ese tríptico, se le entregó, que es martinismo.cl, y ahí escribir las dudas que tengan o que le aparezcan si ahora no se le si después la recuerdan. Entonces, muchas gracias por haber venido, espero que les haya sido útil esta conferencia. Vamos. Gracias. Gracias.